Buen día, ingeniero. Le habla Moisés. Sí, Moisés, te estoy escuchando. Buen día, buen día. Ingeniero, ¿en qué parte se quedaron en la anterior clase? A ver, nos toca ahora hardware. Del inicio, ¿no, ingeniero? De parte teórica. Ese mismo, hardware. Aquí nos toca. ¿Mm? ¿Perfecto? Sí, perfecto, ingeniero. Ya. ¿Cómo anda, Moisés? Bien, ingeniero. Solamente ingresaron 29 chicos, ingeniero. No sé si podríamos esperar unos 2 a 3 minutos que ingresen los demás. Y esperemos unos 4 minutos más. ¿Mm? ¿Ya? Ya, está bien, ingeniero. Perfecto. Bueno, ingeniero, son 35 chicos. Ingresaron unos 5 más. 5 más. 36. Entonces, ¿puedo empezar? Sí, ingeniero, puede comenzar. Ya. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver esta segunda parte, que es hardware. ¿Ok? Ya habíamos visto toda la parte numérica, ¿no es verdad? Ya está la parte de caracteres. Ahora vamos a ver algo que lo habíamos dejado en suspenso, que es el hardware. Entonces, ¿qué es el hardware? El estudio de las partes del computador. Entonces, y vamos a decir lo siguiente. Un computador
es un dispositivo usado para procesar información. Y así, de esta manera, obtener un resultado. O sea, lo vamos a usar el computador para resolver un problema, ¿sí? O sea, y para ello tenemos que procesar información. ¿Cómo lo visualizamos en el computador? Pues de esta manera. Una entrada, un proceso y una salida. Que son las partes del computador. ¿Sí? Bien, si lo vemos en detalle, tenemos una entrada de datos y vamos a tener un dispositivo donde vamos a que nos va a servir preparar la entrada de datos. Una unidad central de procesos, donde nos va a permitir realizar los cálculos, los almacenamientos, los programas, como ya lo miramos, y dispositivos de salida, ¿sí? Que nos permiten, pues, ver los resultados o imprimir los resultados y obtenemos, pues, salida. Bien, bien, entonces, estas son las partes del computador. Ahora veamos cómo está formado el computador, cuáles son sus partes. El computador está formado, como vemos, de dos partes. Una parte electrónica mecánica y una parte de programa. Dos partes. ¿Sí? La parte electrónica mecánica y la parte de programa. Entonces, ahora le vamos a dar nombre a cada una de las partes. La primera parte se llama hardware, que es la que vamos a estudiar. Veamos. Se conoce como hardware a todo aquello referente a las partes mecánicas y a las partes electrónicas. ¿Quiénes estudian el hardware del computador? ¿Lo ven quiénes lo ven? Lo ven los ingenieros eléctricos y los ingenieros electrónicos. Esa es la parte de estudio del hardware. Entonces, son los ingenieros eléctricos y electrónicos que se dedican a estudiar el hardware y a crear el hardware. La segunda parte que está formado el computador, pues decimos que es el software. Se conoce como software todas aquellas instrucciones de programa. Y a partir de dichas instrucciones de programa, la otra parte que es el hardware, procesa la información y procesa y produce el resultado. ¿Sí? Y esto podemos considerar la parte suave de la máquina, la parte intangible que no se puede ver o tocar. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes trabajan en el software? Digo, primero, ¿cómo está formado por el software? Por paquetes, por programas. ¿Sí? ¿Quién lo trabaja? Los ingenieros informáticos. Y son, o sea, toda la parte de programas, eso es el software. ¿Y quiénes lo trabajan? Los ingenieros informáticos y los programadores. ¿Sí? Bien. Pero ahora veámoslo. ¿Quién será un usuario? Fíjense que le he puesto un muñequito flaquito, que ese va a ser el software. ¿Sí? Hay un tercer, pues, individuo más, que es el usuario. ¿Quién es el usuario? Es aquella persona que utiliza el computador y que le permite resolver un programa específico. Hasta ahora nosotros hemos sido simplemente usuarios. ¿Okay? Fíjense que lo he puesto acá, una señora, una gordita de acá, ¿sí? Como el usuario. ¿Sí?
Desde ahora en adelante nos vamos a poner a estudiar el hardware, el software y también el usuario. Entonces, esos son pues los tres individuos que vamos a trabajar, que va a trabajar en informática. ¿Sí? El ingeniero electrónico, el que crea el computador, fabrica el computador, el ingeniero informático y el programador que hace los programas para que trabaje el computador. Y por último, lo vamos a vender nuestro trabajo a los usuarios para que los usuarios pues puedan trabajar con el computador y obtener algún provecho. Bien, entonces esa es toda la pantalla de la informática. El hardware, el electrónico, el software, el ingeniero informático y el programador y el ingeniero sistema. Y el usuario es aquella persona, ejemplo de usuario, un abogado, un médico, una cholita de mercado, un niño para usarlo para ser juez. Ahora, ya que tenemos eso, ya lo habíamos visto en parte en las primeras clases, entonces vamos a ver la organización de un computador. ¿Qué significa organización de un computador? Los órganos que están formando el computador, ¿sí? Todos los órganos del computador. Bien. Entonces ya dijimos que tenemos entrada de datos, los programas y salida de resultados. Entonces entramos los datos y acá metemos los programas, procesan la información y tenemos como resultado una salida de resultados. Fíjense, los programas, el proceso, y cómo procesan los programas, usando cálculo, almacenamiento y programa. Bien. Con eso pasemos a la segunda hoja. Ahí lo tenemos. Entonces lo vamos a representar ahora. Ya habíamos visto que ese es el concepto de Charles Babbage, ¿sí? Ahora veamos pues cómo está formado el computador. Tenemos una entrada de datos, ¿sí? Y tenemos para ingresar los datos al computador, vamos a necesitar una unidad llamada unidad de entrada. La vamos a asignar como UE. Luego tenemos una unidad de proceso, como ven, unidad central de proceso, llamado también siglado como CPU. ¿Qué tiene la unidad central de proceso interior? Tiene una unidad aritmética lógica, que la vamos a siglar con ALU. Una unidad de control para manejarse, la vamos a siglar con UC. Y acoplada a ella vamos a tener una unidad de memoria principal, la vamos a llamar UM. Todo esto es el CPU y procesa la información y tiene que emitir resultados y vamos a tener una unidad de salida para poner los resultados y luego la salida. Todo esto, ¿dónde está incluido? En algo llamado tarjeta madre, que la tenemos acá en celestito. Es la unidad central del sistema. Fíjense, hay una unidad central de proceso y una unidad central del sistema, formado por todo este conjunto. Entonces, dentro de su celular hay una tarjeta, esa es su tarjeta madre, es la unidad central del sistema. Que hay adentro una unidad de entrada, un CPU, una unidad de salida y una memoria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver pues, cómo está formado esta unidad, esta tarjeta madre, qué es lo que hay acá. Y vemos, unidad de entrada, estudiemos cada uno de ellos.
La unidad de entrada, vamos a ver la función de cada una de ellas. La unidad de entrada UE, la función de la unidad de entrada es la de transferir información desde el exterior de la máquina al interior de la máquina, en un formato entendible a la máquina. ¿Cuál es el formato entendible? En binario. Ahora, vemos algo más. Relacionados directamente con la unidad de entrada están los dispositivos de entrada, los dispositivos periféricos de entrada. Ejemplos de los dispositivos periféricos de entrada está el teclado. Entonces hay una unidad dentro de la tarjeta madre que es la unidad de entrada, que sirve para introducir información. ¿Qué va a ser esa información? La información está normalmente en formato decimal, la transforma en binario y la ingresa al computador. Pero unidos a esto están los dispositivos de entrada. Ejemplo de un dispositivo de entrada, teclado. Entonces, ¿dónde introducimos nosotros? El teclado que se comunica con la unidad de entrada, y la unidad de entrada transforma los datos a binario y lo introduce dentro del computador. Y dice acá, relacionados directamente con la unidad de entrada, existen los puertos de entrada. ¿Qué son los puertos de entrada? Un puerto es un enchufe, o sea, un enchufecito donde yo conecto el teclado, un enchufecito donde yo conecto ese teclado. Ese es un puerto de entrada. ¿Ok? Un enchufe, un puerto de entrada. Entonces, y existe, por lo tanto, dispositivos periféricos. Dispositivos periféricos de entrada. Habíamos dicho. Que están enchufados a los puertos de entrada. Un ejemplo de ellos es el teclado. Lo podemos, si tenemos acá nuestro celular, si no, podemos desarmarlo y vemos, encontramos ahí la tarjeta madre y aparte encontramos el teclado y el teclado enchufado a la tarjeta madre. Bien. La otra unidad es la unidad de salida, US. La función de la unidad de salida, y ahí la flechita que hay, es la transferencia de información desde el interior de la máquina hacia el exterior de la máquina. Esa es pues, exterior. Existen, y acá vamos a ver hacia el ejemplo hacia una impresora. Yo quiero sacar los resultados, voy a imprimir a una impresora o voy a imprimir en una pantalla. Voy a sacar dentro del computador que esa tarjeta, sí, esa tarjeta madre. Voy a sacar el resultado y lo quiero ver, entonces para eso voy a necesitar una unidad de salida. Igualmente existen dispositivos también de entrada y de salida. Y de entrada a salida. Existen dispositivos periféricos tanto de entrada y de entrada a salida, que tienen una relación directa y simultánea con ambas unidades. Tanto la unidad de entrada como la unidad de salida. O sea, que sí, también van a existir puertos de entrada y salida y dispositivos de igual manera. Ejemplos de los puertos de entrada y salida, el disco magnético, el ratón, la memoria flash, son dispositivos de entrada y salida. Si se me arruina un disco, yo puedo sacarlo. El flash me lo puedo olvidar, o el ratón de un computador y se me pierde lo mismo el flash, ¿no? Entonces son dispositivos periféricos que son de entrada y salida. Un dispositivo de salida, pues la pantalla es la impresora, ¿no? La pantalla. Bien, entonces ya tenemos pues en parte cómo es el computador, cómo es nuestro PC,
o como en nuestro celular. Ahí estamos viendo la parte electrónica. ¿Quién crea y dónde compramos el celular? Compramos en el mercado a ingenieros electrónicos, ¿no? Allá IKEA o alguien de acá y las empresas IBM y han creado la electrónica del celular y vamos y lo compramos. ¿Sí? Eso es electrónica. Pero ¿qué es lo que hay adentro? Hay, en su celular hay una tarjeta, si ustedes lo han abierto ahí, esa es la tarjeta madre donde está el computador. Y conectada al computador está conectada aquí la pantalla y está conectada a su teclado. Esos son dispositivos periféricos de entrada, con el teclado y dispositivos periféricos de salida como la impresora. ¿Okay? Bueno, de entrada el teclado y la pantalla con la impresora. Bien, bien. Entonces, y cada uno, si se le arruina a ustedes la pantalla, pueden cambiarla. Entonces, está enchufada la tarjeta madre en un enchufe llamado puerto D. Un puerto, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa con la unidad central de proceso, la de medio. Estamos viendo cada una de las unidades. La función de la unidad central de proceso, siglada como CPU, es la de procesar información en secuencia de tiempo. Procesar información en secuencia de tiempo. O sea que puede ser considerado como el corazón de la máquina. La información siempre tiene que pasar por esta unidad, como la sangre pasa por el corazón. ¿Y qué es? Es un conjunto de circuitos electrónicos capaces de procesar la información. ¿Y dónde está esta información? Que está almacenada en otra unidad llamada la unidad de memoria principal. ¿Y cómo procesa la información? Ejecutando operaciones aritméticas y lógicas en secuencia de tiempo. Y además, ¿qué tiene? Tiene pues una capacidad de administración y supervisión de todas las demás unidades conectadas directamente al dispositivo. Entonces, como vemos, el CPU es la unidad central del proceso. Ahí se procesa la información en secuencia de tiempo y en binario. ¿Okay? Los circuitos que trabajan son en binario, o sea, es el que maneja el computador. ¿Y qué capacidad tiene de administrar toda la información y supervisar a las demás unidades? Es decir, que pues está conectada a las otras unidades, ¿sí? A la unidad de entrada, a la unidad de salida y a la memoria. ¿Cuáles son las partes del CPU? El CPU está formado de dos partes. La unidad aritmética lógica, que la vamos a llamar a luz, y la unidad de control, que la llamamos a C. Entonces, dentro de CPU hay esas dos unidades. Y ahora vamos a ver cómo está formada. Función de la unidad aritmética lógica. Una unidad aritmética lógica. Es la encargada de realizar las operaciones aritméticas y también las operaciones lógicas. Ya sabemos cuáles son las operaciones aritméticas. Ya sabemos cuáles son las operaciones lógicas. Las operaciones aritméticas, ¿cuáles son? Son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Una simple maquinita de calcular, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Y las operaciones lógicas, ¿cuáles son? Las que nos permiten comparar los dos valores.
cuáles son mayor, menor o igual. Entonces yo puedo comparar la edad, si su compañera tiene mayor edad que su compañero, si su compañera tiene menor plata que su compañero, o si su compañero tiene pues igual tamaño que su compañero, son del mismo tamaño. Ya, entonces pues la unidad aritmética lógica permite manejar las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas de comparación. Es una unidad que está dentro del CPU. Entonces, a ver, y luego la otra unidad es la unidad de control, que es la encargada de los programas y de las instrucciones de programa. Y además tiene funciones de supervisión y administración de las demás unidades directamente conectadas al CPU. Entonces, la unidad de control es la encargada de procesar la información, o sea, de procesar las instrucciones del programa. ¿Sí? Y función de qué cosa, de decir cómo lo vamos a hacer, de supervisar y de administrar las demás unidades. Bien. Pero hasta aquí hemos visto el concepto, pero estamos viendo hardware. Entonces veamos cómo es el hardware de un CPU. O sea, cómo está, cuáles son los circuitos del CPU. Hardware del CPU. El hardware del CPU se encuentra en el comercio, en circuitos integrados, que son los microprocesadores. Entonces ahí tenemos dibujado un simple circuito integrado con sus patitas. Ese es pues el CPU. En cuyo interior se encuentran los microprocesadores. ¿Y qué será un microprocesador? En el interior de un procesador, de un microprocesador, se encuentra un CPU. Y además, otras unidades de apoyo a dicho CPU, como la unidad de puntos flotantes. Es una unidad encargada de realizar las operaciones, de los números reales. Entonces los números reales también van a necesitar. Entonces pues el CPU es un simple circuito electrónico, un simple chip que está dentro de la tarjeta madre. ¿Sí? Y vamos a ver pues cuáles son las características que distinguen a este chip, porque pronto se encuentra en el comercio, nosotros lo podemos comprar. Entonces, veamos cuáles son sus características que distinguen para poder colocar de acuerdo a las necesidades de nuestro computador. Características de un CPU. Son dos características que distinguen a un computador y que hay que pues adquirir. Uno de ellos es la velocidad que tiene ese CPU. Y otra característica es qué capacidad tiene ese CPU. O sea, cuán veloz es y qué capacidad tiene. A ver, veamos, por ejemplo, cuando vamos a comprar una movilidad, no sé, vamos a querer transportarnos a un lugar, entonces podemos comprarnos un auto que sea muy veloz como un auto de carrera. O podemos comprarnos así que otro que sea más lento, un micro. Es más lento. ¿Sí? O una moto. Entonces, la medida de eso es su velocidad. Y su capacidad. Si nos compramos un auto, apenas entran 5 personas. Si compramos un micro, ya entran 30 personas. ¿Sí? Si nos compramos un camión, podemos llevar 100 quintales de cemento. Entonces, esa es la capacidad. Entonces, hay que distinguir dos cosas, tanto la velocidad del CPU como la capacidad del CPU. Pero ¿cómo se miden?
La velocidad de un CPU se mide según un reloj interno. Tiene un reloj. ¿En qué? En ciclos por segundo. Entonces, ¿y qué es un ciclo por segundo? El paso entre 0 voltios a 5 voltios en el circuito. 0 voltios, 5 voltios, 0. Entonces, para hacer un reloj vamos a necesitar poner un vibrador que vibre entre 0 voltios y 5 voltios. ¿Cuántos de esos ciclos por segundo hay? Entonces, con eso se mide la velocidad. Y normalmente, como son varios millones de ciclos por segundo en megahertz, ¿no? Se mide en millones de ciclos por segundo. Entonces, pues, los primeros de cuánto eran, de 8 megahertz. O sea, había en su interior un reloj que vibraba entre 0 y 1, 0 voltios, 5 voltios, a 8 millones de ciclos por segundo. Luego fue avanzando, los CPU ya subieron al doble, a 16 megahertz, 16 millones por segundo. Y luego subieron a 20 megahertz, o sea, 20 millones por segundo. Y luego subieron a 100 megahertz, a 400 megahertz, y a 1000 megahertz, o sea, 1 gigahertz. Ahora su celular tiene su velocidad, son del orden de 3 gigahertz. 3 gigahertz, mil millones de ciclos por segundo tiene su reloj. O sea, tiene 2300 millones de ciclos por segundo. Un reloj que vibra entre 0 y 1, 2000, entre 2000 a 3000 millones de ciclos por segundo, porque la máquina es una vibra entre 0 y 1, lo único que utiliza es binario, ¿no? Y luego tenemos la segunda característica, es la capacidad de un CPU. La capacidad de un CPU se mide en palabras. ¿Qué significa? La cantidad de posiciones binarias que se pueden procesar simultáneamente en un único ciclo de reloj. ¿Sí? Entonces, y existen, eso se llama palabras. Existen, las primeras palabras eran de 8 bits. O sea, cada ciclo de reloj procesaba 8 bits. Y luego subieron a 16 bits, o sea, cada ciclo de reloj procesaba 16 bits, 16 bits, 16 bits, un pedazo de 16 bits. Subieron a 32 bits, cada ciclo de reloj procesa 32 bits. Y actualmente su celular es de 64 bits, o sea, cada ciclo de reloj procesa 64 bits. Entonces, si su computador es de 2.3 gigahertz, o sea, es 2300 millones de su ciclo por segundo, y cada ciclo por segundo de esos 2500 millones de ciclos por segundo, cada uno de esos procesa 64, se va comiendo 64 en 64 en 64 bits. Fíjense que todo, ya habíamos visto, todo es todo en binario. Bien. Bien, entonces ya tenemos las dos características que son la velocidad de un CPU y la capacidad. Y cuando vamos a comprar pues, nosotros un computador tenemos que tener en cuenta estas dos capacidades. Ahora vamos a ver, dice, parte de una unidad central de procesamiento del CPU. Hemos visto su característica, que es la velocidad y la capacidad. Ahora vamos a ver las partes. Y dice que el CPU está formado por dos partes. La unidad aritmética lógica, que la vamos a llamar ALU, y la unidad de control. ALU y UC. Bien. Ahora veamos cada una de estas partes. La unidad aritmética lógica, ALU.
¿Su función qué es? La de procesar, ¿qué cosa? De realizar las operaciones aritméticas. ¿Y cuáles son las operaciones aritméticas? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Y además de procesar las operaciones lógicas, que nos permiten comparar los valores, cuáles son mayor, menor, igual, o las compuestas, mayor, igual, menor, igual, y pues diferente, distinta. Entonces, esa es la función de la unidad aritmética lógica, ¿sí? De procesar las operaciones aritméticas, de suma, resta, multiplicación y división, y las operaciones lógicas para comparar los valores. O sea, es un conjunto de circuitos electrónicos que nos permite realizar las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas. Y ahora vamos a ver cómo está adentro la unidad aritmética lógica. Fíjense, ¿qué tiene la unidad aritmética lógica? Está formada por dos entradas, una salida y un bus de control, donde se indica qué operación voy a realizar. La unidad aritmética lógica, pues dijimos que podíamos hacer la suma, la resta, la multiplicación, la división, y también comparar los valores. Entonces, ella está formada por dos entradas y una salida, y además un bus de control, donde se indica qué operación se va a hacer. Bien. Y veamos un esquema de la unidad aritmética lógica, que son ingenieros. Entonces yo tengo la unidad aritmética lógica que la vamos a representar por este rectángulo. Fíjense, tengo un bus de control, donde le indico qué operación voy a hacer. Acá le indico si voy a hacer la suma, la resta, la multiplicación o división, o si voy a hacer comparar mayor, menor, igual ahí. En ese bus de control le voy a indicar qué operación voy a hacer. Además está formada por dos entradas y una salida. Ahí tienen la entrada 1, la entrada 2, abajo la entrada 1, ¿sí? La entrada 2, y al lado izquierdo la salida. Ese va a ser el circuito de la luz. Bien, entonces fíjense que abajo dice, para poder ejecutar las operaciones aritméticas, el alumno necesita de dos áreas intermedias de almacenamiento para poder depositar el valor en el área 1 y el otro valor en el área 2. Y además puede recibir resultados. ¿Okay? Estas áreas o almacenamiento se encuentran en otra unidad, que es la unidad de control. Solamente, fíjense, la unidad aritmética lógica es la maquinita de calcular. Entonces él va a tener dos áreas, la unidad de entrada, como ven, y la unidad de salida. Unidad de entrada 1, entrada 2, dos entradas y una salida. ¿Por qué? Porque una operación tiene dos. La suma tiene sumando 1, sumando 2. La resta tiene minuendo y sustrayendo. ¿Sí? Y la multiplicación también tiene dos. Hay que meter dos cosas, ¿no? La división tiene dividendo. Entonces necesitamos pues dos entradas para poder procesar. Y si yo quiero comparar dos valores, necesito también meter el valor 1 y el valor 2 para tener de salida el resultado. Bien. Bien. Estas áreas de almacenamiento se encuentran en la unidad de control. No están en esta unidad. Llamando de unidad de control. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estas dos áreas? Estos son los llamados registros. Por un lado está el registro MDR, que está en rojo, ¿lo ven? Que es el registro de datos en la memoria. Y por otro lado está el AC, que es el acumulador, que es el registro acumulador. Dos registros. ¿Dónde están esos registros? En la otra unidad, en la unidad de control. Pero están unidos. Entonces, fíjense cómo
cómo trabaja. Cómo trabaja el registro acumulador. El registro acumulador. Su función. La función del registro acumulador es depositar en binario el valor de primer operando de la operación que se va a hacer. Que va a ser entregado a la entrada 1. A la entrada 1. ¿Sí? Entonces, pues esa es la función de la C, de depositar el primer operando de la operación a realizar. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 7 más 8, entonces necesito depositar en la C el valor de 7 y y el segundo operando más 8 para tener 15. O sea, hay que depositar el valor del primer operando en el registro acumulador AC. Tengo que depositar este valor de 7 para hacer la operación. Y además es usado también para recibir resultados de la operación aritmética. Entonces, el registro acumulador AC tiene los registros siempre tienen todos una doble función. Una doble función. ¿Cuál es esa doble función del registro AC o acumulador? Después de recibir el primero operando la operación el 7. Y una vez hecha la operación, también recibir el resultado de la operación 15. Entonces, esas dos cosas tienen, tanto de meter el primer operando la operación como recibir el resultado. Veamos el registro MDR. El registro MDR es más simple. El registro MDR es una memoria intermedia de alta velocidad que es usado por el CPU para depositar el valor del segundo operando de la operación aritmética. Entonces, ¿cómo funciona esto? Metemos el primer operando, por ejemplo, de la recta en el AC. Colocamos el segundo operando en el registro MDR y le indicamos la operación que vamos a hacer, la resta, y el resultado lo colocamos en el mismo AC. 3. El bus de control. ¿Qué es el bus de control? Pues el bus de control son cables conductores que me indican qué operación voy a hacer, cuáles son suma, resta, multiplicación, división, mayor, menor, igual. Ok, entonces pues, ese es pues el proceso de la unidad aritmética lógica. Bien, ahora veamos la unidad de control. La otra unidad, dijimos que estaba formada por la unidad aritmética lógica, la unidad de control. Veamos la función. La función de la unidad de control es la de procesar en secuencia de tiempo las instrucciones del programa. Es la que procesa las instrucciones del programa que van a hacer ustedes, que han sido pues preparadas por los programadores, por ustedes, y que se encuentran almacenadas en otra unidad, la unidad de memoria principal. Ya nos damos cuenta que la unidad de memoria principal sirve para almacenar las instrucciones del programa. ¿Y qué tienen? ¿Qué funciones tienen? Tiene funciones pues, de administración, supervisión y coordinación de las demás unidades que están conectadas al CPU. Entonces, todo lo hace pues, la unidad de control. La unidad de control. ¿Y cuáles son sus unidades relacionadas con la unidad de control? Son pues todas las demás unidades, que son el ALU, la memoria principal y las unidades de entrada-salida. Ahora vamos a ver pues, qué parte está formada, pues, la unidad de control. La unidad de control está formada, como ya dijimos, hay que ver la velocidad, por un reloj, un relojito, que vibra entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1 y 0 y 1 en ciclos por segundo.
en ciclo próximo. Además, pues, circuitos de instrucciones de programa. Entonces, tenemos que programar y vamos a preparar circuitos de instrucciones de programa, y lo tenemos acá, ¿no? ¿Cuántos son los circuitos de instrucciones de programa? No, los actuales están entre 150 y 200 circuitos de instrucciones de programa. Y aquí lo hemos dibujado el CPU, y aquí tenemos el montón de circuitos de instrucciones de programa, un circuito para cada instrucción de programa. Entonces, pues, vamos a usar cada uno de estos para procesar la información. Además, ¿qué tiene el CPU? 3. Tiene registros. Los registros son memorias intermedias de almacenamiento de muy alta velocidad, que nos permiten la transferencia de información entre el CPU y las demás unidades conectadas a él. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues, eso. ¿Sí? ¿Hay algo? No. Entonces, esos son los registros, son memorias intermedias de almacenamiento que está dentro del CPU de muy alta velocidad. Y nos permite la transferencia de información. ¿Por qué? Porque yo de la luz tengo que pasar al CPU. De la unidad de entrada tengo que pasar al CPU. Y necesito, pues, una memoria intermedia. Y 4, los buses. Los buses son cables conductores. Un cable para cada bit transmitido, que permiten conectar el CPU con las demás unidades. Y lo vemos ahí los buses, tenemos un circuito integrado y cada una de las patitas es un bus, que permite cada patita transportar un bit, o sea, un 0 o un 1. Entonces, ahí ya tenemos definida nuestro CPU. La otra unidad, la última unidad que nos falta estudiar, es la unidad de memoria principal. ¿Okay? La función de la unidad de memoria principal es almacenamiento, es decir, almacenar información. ¿Y qué es la información? Está formada por dos cosas la información, por instrucciones de programa y por datos y en binario. Entonces, en binario. Es decir, que es un conjunto de circuitos electrónicos que nos permiten almacenar las instrucciones de programa, los paquetes. Y además los datos a procesar. O sea, simplemente es un largo circuito, es una larga cadena de circuitos bits donde almacenamos tanto los datos como los programas. O sea, una cadena muy larga. Y ahí la tenemos la cadena, por ejemplo, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, así. Una larga cadena de bits. Fíjense de simple, eso es la memoria, una larga cadena de bits, donde yo puedo almacenar, bueno, tanto los datos como también los programas. Y veamos algo más, dice. ¿Cómo hacemos para almacenar los datos o los programas dentro de esa cadena? Y decimos, para poder leer y escribir en binario o almacenar un valor, necesito yo de algo llamado direccionamiento a la memoria principal para dicho objetivo. Almacenamiento. Y para dicho objetivo se divide la larga cadena o celda en un determinado número de bits. Y luego se almacena en cada una de las celdas. Se almacena en cada una de las celdas. ¿Sí? Y cada una de las celdas tendrá un valor y tendrá también un valor que me indica dónde está. Eso. Entonces vamos a llamar, entonces pues, ¿cómo almacenamos? La vamos a dividir esa larga cadena por un tamaño determinado de bits y la vamos a numerar.
de 1 al n, eso se llama dirección. Y en cada celda voy a colocar un valor, eso se llama contenido. Entonces necesito dos cosas, la dirección donde voy a guardar y el contenido que va a tener cada celda. Entonces, ¿cuánto tiene? Miles o millones de estas celdas, la memoria. O sea que el direccionamiento, vamos a ver, ¿cómo es el direccionamiento matemático? En forma matemática, o sea que el direccionamiento será una función de la dirección y del contenido. Entonces tenemos acá la fórmula de direccionamiento, una función de la dirección del contenido. O sea, una f de x, y. Es una función. Para eso hemos estudiado funciones, ¿no? Es una función de la dirección del contenido, es una función de x, y. X dirección y el contenido. Entonces, y ahora vamos a mirar cómo leer en la memoria. Para poder leer en la memoria principal, se debe seguir los siguientes pasos. El paso 1, se debe indicar la dirección de la celda a leer en el registro de direcciones o más. Por ejemplo, si yo quiero leer la celda 4, tengo que indicarle la dirección 4, voy a leerla. Paso 2. Le debo indicar a la memoria la operación a leer. La operación leer. En el bus de control. Entonces, en el bus de control le tengo que decir, ahora voy a leer. ¿Y qué hace la memoria? Entonces, la memoria devuelve el contenido de la celda direccionada en el registro de datos MD. Entonces, así puedo yo leer. Entonces, le indico qué celda quiero leer. Un registro llamado MAR, registro de dirección, y le indico, quiero leer ahora porque puedo leer o escribir, solo en la memoria, ¿no? Y entonces la memoria devuelve el contenido. Y veamos la operación escribir, porque podemos hacer solo dos operaciones, o leer o escribir. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, le tengo que indicar en la memoria a la celda que voy a escribir. 2. Tengo que indicar a la memoria el nuevo contenido a escribir. 3. Le voy a indicar a la memoria la operación a escribir. La operación escribir. 3 cosas. Entonces la memoria deposita en la celda direccionada el nuevo valor que a escribir. Y el anterior valor no me interesa, se pierde, ya vimos que era asignación. Se pierde. Bien. Ok, entonces ya tenemos cómo trabaja el CPU. Entonces veamos ahora un poquito el hardware CPU. El hardware CPU está en un circuito integrado llamado microprocesador. Bien. Y vamos a ver cómo son sus unidades de medida. Perdón, el hardware de la memoria. Entonces, perdón, el hardware de la memoria pues, está en circuitos integrados también. ¿Sí? Pero veamos cómo se mide la memoria. Y existen dos medidas de la memoria. Veamos ahora cómo miden los electrónicos la memoria. La miden pues en bits, en circuitos bits, porque los electrónicos miden solo circuitos. Esa es la medida del ingeniero electrónico, la medida del chip. Pero ¿cómo miden los informáticos la memoria? Los informáticos de la memoria la miden en bytes. ¿Qué es un byte? Son 8 bits. O sea, un conjunto de 8 bits. Ya dijimos que en 8 bits yo puedo almacenar un carácter o un número, ¿no? Un carácter. ¿Y cuáles son sus múltiplos? Entonces tenemos múltiplos del kbyte. ¿Qué es el kbyte? Es 1024 bytes. Múltiplo de A.
o sea, 2 a la 10 bytes. 1024 es aproximadamente es 2 a la 10. Una unidad mayor es el megabyte o el megabit, que es pues 1024K del anterior, o sea, 10 a la 20 bytes aproximadamente. Y tenemos el gigabyte, sus celulares de 8 o 64 gigabytes, que son, pues, gigas son 1000 millones de bytes, o sea, 1024 megabytes, o sea, 10 a la 30 bytes. Y hay unidades mayores, sí, el terabyte, el tbyte, que es pues 1 billón de bytes, no 1 millón, billón. O sea, 1024 gigabytes, o sea, 10 a la 40 bytes. ¿Okay? Entonces, si ustedes se compran un disco duro externo, y son de 2 teras, de 1 tera, de 2 teras. ¿Okay? Bien, y acá tenemos más o menos dibujado el lado derecho, pues, derecho nuestro circuito. Bien, ¿sí? La memoria en chips, ¿sí? La memoria, pues, hardware en chip. Entonces tenemos, pues, nuestra memoria acá. Tenemos un registro MAL, un registro MDR, nuestra memoria de nuestra celda y un decodificador y un bus de control. Ahorita lo vamos a mirar. Pasemos a la próxima hoja. Entonces, ahí tenemos el hardware. ¿Cómo viene el hardware? Su capacidad del hardware. Ya hemos visto su velocidad. Vienen en chip de 256 kbits. El próximo va a ser por 4. ¿Cuánto 200? Por 4, 256 es pues, 1 mega. Es 1000. En 1000 bits. Los viene por 4 en 4 megabits. Los viene por 4 en 16 megabits, por 4 en 64 megabits, por 4 en 256 megabits, por 4, 256, por 4, 1 gigabits. Esa es su capacidad. Y su velocidad al lado. Vamos a ver cómo se mide la velocidad de memoria. ¿Sí? La velocidad se conoce como tiempo de acceso. ¿Qué será el tiempo de acceso? Que es el tiempo transcurrido desde el momento que se pide a la memoria leer una celda hasta cuando ésta devuelve el resultado. Fíjense que es algo físico. Existe un tiempo para leer la memoria y el tiempo transcurrido entre que yo solicito la memoria a leer hasta cuando éste devuelve, ese se llama tiempo de acceso. Los tiempos de acceso se miden en nanosegundos, la velocidad. Y las hay de 10 nanosegundos, de 100 nanosegundos y la de 10 nanosegundos. ¿Cuál será la más rápida? La de 10, ¿no? Porque tarda solamente 10 nanosegundos en devolver la información. La de 100 es más lento, que tarda 100 nanosegundos en devolver la información. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos el hardware como electrónica. Pero pero el informático mide en bytes, ¿no? Entonces, y existen pues SIM, tenemos de acá. Por ejemplo, si yo quiero tener 4 megabytes, necesito ¿cuántos circuitos? 8 circuitos de 4 megabits, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una tarjetita de 8 chips de 4. Porque
porque un byte son pues 8 bits. Pero si yo necesito solo la mitad, pues uso la mitad nomás. Si yo necesito 2 megabytes, pues puedo usar un grupo de 1, 2, 3, 4 de 4 megabytes. Y si necesito solamente un cuarto, entonces uso solamente una tarjetita de 2 chips. O puedo usar una que tenga los 8 de 1. Entonces eso ustedes van a mirar en el comercio, porque, o si no, la cholita de ahí del mercado la va a engañar. O dijo la cholita que vende, le va a querer vender de menor velocidad, o sea, y los va a estafar. Ustedes son ingenieros y tienen que tener todo claro. Veamos. Ok. Ya. Bien, entonces, ahora nos toca ver tecnologías del hardware, ¿sí? Pero hasta aquí son 9 y 20. Vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos. Ya deben estar ustedes con tanto que he hablado cansado. Entonces, chicos, 10 minutos o 10, máximo 15 minutos de descanso para ver la segunda parte. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto, ingeniero. Ok. Sí, ahorita me he puesto el chompa.